Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el poder legislativo mexicano. Esto no es el mandato popular, esto es la construcción de una mayoría desde el garrote y la zanahoria. No es la voluntad popular, pero va a funcionar como tal. O sea, esa es la triste realidad con la cual nos estamos enfrentando a partir de este 1 de septiembre. Vamos a ver una transformación de México que yo creo que Claudia va a recibir un país que ni siquiera pues, fue el que recibió o el que ganó el 2 de junio. Recordemos que este 1 de septiembre se ha inaugurado nueva Cámara de Representantes y nuevo Senado, cuya composición es el resultado de elecciones parlamentarias de julio de este año. El Poder Legislativo inicia sus funciones en medio de una polémica sobre la sobrerepresentación y, por otra parte, controversias fuertes sobre el procedimiento muy apresurado para aprobar reforma judicial. ¿Qué significa eso para México? De eso vamos a hablar en este episodio con mis colegas Azucena Rojas y Carlos Elizondo, a los que les doy una cordial bienvenida. Un tema complicado, sin ninguna duda. Carlos. ¿Qué tal, Beata? En efecto, complicado. Hola, Azucena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy complicado, pero sí creo que estamos ante una transformación del régimen político. ¿Qué significa eso? Pues el régimen político son las reglas del juego que determinan quién tiene qué. Y teníamos un régimen político, o estamos saliendo de un régimen político que partía de la premisa que ninguna fuerza por sí misma podía modificar la Constitución. Hemos construido un régimen pues, pluralista, democrático, contrapesos, con un principio que era que los cambios de fondo del régimen político participaban todos los partidos o la gran mayoría de los partidos. Cuando se hizo el Pacto por México eran el 85% de los legisladores que representaban más del 85% del voto. O sea, la idea es que era realmente una coalición amplia. Había una minoría que no le gustaba y luego esa minoría se volvió mayoría y se vale cambiar el régimen energético otra vez, pero cambiar el régimen político y hacer un sistema judicial que ya no va a ser independiente, o como se propone hacia adelante, o está la propuesta posible hacia adelante, una reforma electoral que ya no tenga legisladores de representación proporcional, es cambiar el régimen político. Y para colmo, Beata, Azucena, lo están haciendo desde un mandato electoral estrecho, porque obtuvieron el legislativo 55% del voto. Nuestra Constitución dice que ninguna fuerza política debe tener una sobrerepresentación de más del 8%, dice partido político, se puede discutir la semántica de la Constitución, pero lo importante es que la premisa de fondo, y por eso se le prohíbe a ningún partido tener más de 300 diputados, es que no puedan solos cambiar. Y estos tres partidos son una fuerza política. En el sexenio que terminan votado juntos con una disciplina mayor que la que tenía el PAN, los miembros del PAN, cuando eran cuando tenían la presidencia y nunca tuvieron ni siquiera las mayorías legislativas para hacer nada solos. Entonces estamos ante un cambio de régimen y pues ya habrá que ir observando cuáles son las implicaciones de este cambio. Es un diagnóstico muy fuerte lo que estás comentando, Carlos, sin ninguna duda, un cambio de régimen. Ahora bien, de momento lo que tenemos básicamente es una sobrerepresentación, ¿no? O sea, esa gran diferencia entre lo que se votó, 55%, digamos, para las fuerzas políticas que hoy gobiernan en México, y de hecho, pues una mayoría calificada en la Cámara de Representantes por una parte y casi una mayoría calificada en el Senado. ¿Cómo tú ves, Azucena, este tema de la sobrerepresentación y qué implicaciones obviamente puede tener, que ya las empezamos a ver, pero sobre todo, ¿cómo tú ves el tema de la sobrerepresentación? O sea, ¿está bien, no está bien? ¿Tomaron la decisión correcta las autoridades correspondientes o hay como un mal sabor de boca en ese contexto? Bueno, yo quisiera partir de lo que comentaba Carlos, ¿no? De que nuestra Constitución justo quería evitar este tipo de mayorías calificadas y de más bien tener una pluralidad. Y con eso se fueron dando cambios, apertura
en nuestra Constitución por ahí de los años 70 para ir logrando lo que hoy tenemos. De hecho, para nada más recordar, el PRI perdió su mayoría calificada más o menos en el año de 1988. Es decir, estamos hablando de casi más de 30 años en donde no teníamos este tipo de acomodo en la Cámara. Ahora bien, hay un tema que se ha venido discutiendo mucho, que es esto de la sobrerepresentación, que ya desde el 2015 se veía viendo como un problema en donde los partidos lograban tener más curules en la Cámara de Diputados que los votos que les había otorgado el electorado. Y digamos que lo más curioso del tema es que este es un problema que se ha ido acelerando, incrementando, y me parece que lo que tenemos hoy en día es pues, la mayor distorsión entre lo que el electorado eligió y lo que, de acuerdo a las reglas que se interpretan de cierta forma, y ahorita voy a hablar de por qué creo que ahí hay un gran problema, tenemos esta mayoría calificada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que decía Carlos, ningún partido político tendría que tener más del 8% de su votación, ni sobrepasar a los 300 diputados. Si lo viéramos inocentemente por partido, podríamos decir, ah, bueno, pues entonces es que esto se hizo por Morena, por el Verde Es y por el correcto, PT, podríamos decir, es ¿no? correcto. Ajá, es Sí, correcto. ajá. Pero lo que vemos en la realidad es que no hay diferencia en la forma de pensar ni de analizar las cosas de estos partidos. De Pues no hecho, solo eso, Azucena. Recordemos ujú. que la sobrerepresentación la logran dándole Morena al Verde y al PT curules o candidatos en distritos de mayoría, que una vez y que con eso hacen el argumento técnico de que Morena no tiene más de 8%, el Verde tampoco, etcétera, y en cuanto ganan un número Ujú. importante de los legisladores del Verde, se van para Morena, de donde siempre habían sido. Si hubieran Exacto. estado con Morena de saque, pues no, como son, y les hubieran hecho el conteo de diputados con ellos como ganadores de el voto de mayoría relativa, pues no hubieran tenido esta Ujú. representación. Incluso son transparentes en Sí, su intención de verificar. violentar la Ujú. lógica fundamental de la Constitución y tienen un INE y un tribunal que han sido consecuentes con ello. Totalmente. Entonces, Sí, pues imagínense lo que eso implica, ¿no? Lo que tenemos hoy realmente para mí es algo hechizo, no es algo que la sociedad pidió, la ciudadanía pidió. sí, en ese contexto, obviamente, con este poder en las cámaras, en ambas cámaras, pues hay grandes posibilidades que se abren frente a al partido en gobierno para realizar diferentes tipos, digamos, de cambios, y es lo que estamos viendo, básicamente. Ahora bien, les falta en el Ujú. Senado, pues solamente creo que ya uno, un Ujú. senador, para lograr, digamos, esa mayoría calificada, porque ya lograron dos de Y PRD. digamos, lo decimos muy rápido, lograron dos. Lo que significa es que están violentando el sentido del voto, porque el También. sentido del voto de la oposición es que ese número de votantes llevaba un X número de senadores y ya convencieron, imaginémonos cómo, a dos para que amplíen aún más su sobrerepresentación. Entonces, esto no es el mandato popular, esto es la construcción de una mayoría desde el garrote y la zanahoria. Ahora bien, no es la voluntad popular, pero va a funcionar como tal. O sea, esa es la triste realidad con la cual nos estamos enfrentando a partir de este 1 de septiembre, en caso de la Cámara de los Diputados durante 3 años, en caso del Senado durante 6 años. O sea, bastante tiempo, podríamos decir, como para realizar muchos cambios usando ese mecanismo de lo que lo llaman la aplanadora de la Cámara de los Diputados, sobre todo, y digamos esas posibilidades que ofrece también el Senado. Y ya empezamos a ver lo que está pasando. A ver, Azucena, ¿cómo tú has visto ese inicio del nuevo Poder Legislativo de la Cámara de los Diputados, pues de domingo a lunes, ¿no? Básicamente, y comienzo del martes. No, y además aquí tenemos un tema que todavía tenemos un mes más del presidente Andrés Manuel López Obrador en su último mes, ¿no?
que como lo habíamos visto en presidencias pasadas, esperaríamos que él ya estuviera cediendo, ¿no? Como parte de su poder, dejando más autonomía al nuevo presidente, a la nueva presidenta hoy en día, pero al contrario, lo seguimos viendo totalmente protagonista y con toda la intención de pasar lo que fue el plan C en estos días, ¿no? Entonces, digamos ya con lo que le alcanza para este mes, vamos a ver una transformación de México que yo creo que Claudia va a recibir un país que ni siquiera pues, fue el que recibió o el que ganó en el 2 de junio. Y eso es tremendo, la verdad, porque el poder legislativo, como nace, es a través de dialogar, de tener discusiones, de esperar. Y aquí lo que estamos viendo es simplemente, como tú bien lo dijiste, una aplanadora que incluso está diciendo que esto es un regalo al presidente, ¿no? Esto que dices es bien importante. Estamos frente a una oficialidad de partes. Recibe algo de la presidencia, la reforma más profunda que se ha hecho al Poder Judicial en la historia del país y quizá de casi cualquier país del mundo. Se recibe, la legislatura pasada en comisiones la aprobó con bastante rapidez, pero esta legislatura en la Cámara de Diputados, que son otros que tendrían que haber pues, valorado desde la frescura que le da entrar al cargo, con cuidado, las implicaciones, en día y medio la habían sacado. Es decir, sacar una licencia de manejo toma más tiempo. Sí, es cierto, absolutamente. O sea, es algo, o sea, increíble, porque la expectativa era de que, pues, al menos van a, de alguna forma, buscar una especie de debate en las cámaras, en la Cámara La de expectativa Diputados. tuya, Beata. Sí, es cierto, la ingenuidad. Lo que normalmente La ingenuidad. quisiéramos en una democracia. Ustedes que están ¿no? oyéndonos no ven la cara de Beata de desesperación agarrándose de la cabeza. No, es que, sabes, uno se De levanta por la irreal. mañana el martes y dice, y le dicen, aprobaron la reforma judicial en la Cámara de los Diputados. Y yo digo, Y creo no, que no nos acabamos de dar cuenta de la dimensión de lo que hicieron. Esto no existe en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo pasaron de tener un sistema pues, meritocrático, con los problemas que ustedes quieran, pero meritocrático en el Poder Judicial de la Federación, para pasar a una elección universal, casi sin criterios de selección que quienes van a estar en las boletas, sin ninguna tradición histórica de hacer eso, y nos dicen que Bolivia lo hizo, gran desastre, y que Estados Unidos lo hace en algunos estados, llevan 200 años haciéndolo, y solo en estados, no a nivel federal. Y en los estados en general hay requisitos importantes para poder ser miembro de un poder judicial de los estados. En muchos estados tienes que ser miembro de la barra. Tiene una serie de criterios técnicos para llegar ahí, y sobre todo los jueces en Estados Unidos no son los que dicen quién es el culpable. Esa primera instancia tiene un jurado, y es el jurado de pares seleccionados al azar quien decide quién es culpable. Es realmente increíble. Ahí estamos encarrilando al país, o ellos encarrilando al país, a una aventura que nadie sabe cómo termina. Es más, cuando hablas con algunos de los legisladores que yo conozco, te dicen, no estoy de acuerdo, pero voy a votar, o ya votaron uno de ellos a favor. ¿Por qué? Porque se los piden de arriba. algunos O sea, se pusieron no enfermos, hay- algunos se pusieron Eso enfermos a me llamó propósito. mucho la atención, Beata, porque yo Sánchez Es por Cordero de los repente símbolos, se dio, Azucena. Se enfermó a lo mejor uno por acá y uno por allá. Eso no es lo importante. Como no es lo importante si el presidente dijo que teníamos el sistema de salud de Dinamarca, ahí está todo el mundo hablando de esa cosa, que hasta confesó que la hizo para que habláramos de esa cosa. Lo importante es que una amplísima mayoría aprobaron en menos de 48 horas una reforma de esta profundidad, de ese calado. que no se ha hecho en ningún lugar del mundo y que ellos no saben, porque nadie puede saberlo, qué va a pasar. Hay un escenario que se rompa el acuerdo con los Estados Unidos de libre comercio, no digo que vaya a pasar, pero hay un escenario. Quienes aprobaron esto, evaluaron ese riesgo y evaluaron las consecuencias de esto que pasara. Yo creo que no. Hay un escenario donde el mecanismo de solución de conflictos entre privados, entre privados ricos, grandes, poderosos, que es el Poder Judicial de la Federación, se suspenda o se corrompa de una forma horrenda en los siguientes años. O sea, ya vimos esta película en el Insabi.
una reforma en el sistema, este Instituto de la Salud, del Bienestar, que el presidente así también en unos cuantos minutos lo hizo suspendiendo, desapareciendo el Seguro Popular. Los expertos que decían esto no va a funcionar, no hay reglas, va a ser seguramente peor de lo que se imagina el presidente. Y así fue. Claro. Funcionó Sí, 2 años, o mejor dicho, funcionó 2 años en papel y pues inventaron Bajo. otra cosa después. O sea, básicamente Otra cosa que sigue No va a siendo pasar. peor que lo que teníamos antes. Los Ujú. objetivos de cobertura, enfermedades catastróficas más o menos cubiertas, etcétera. Entonces, pues sí, estamos, como la oposición está absolutamente borrada en sus pleitos internos, con liderazgos desgastados, empequeñecida, los medios de comunicación, pues algunos ya empequeñecidos también, otros con un poco interés de tener una confrontación con el gobierno, un presidente que parece no preocupar en las consecuencias de esto, porque él ya se va el último día de septiembre. Si estamos realmente, yo creo que los historiadores se van a preguntar cómo es posible que un país hiciera, nada más esto es solo el principio, vienen los órganos autónomos, y vienen otras muchas cosas que están en el famoso plan C del presidente, que pueden tener consecuencias muy serias para el bienestar de los mexicanos. eso sí, y ahora, bueno, le quedan pues básicamente un poquitín menos de 30 días al presidente con esa, digamos, gran mayoría en las cámaras y parece que la actividad, digamos, del presidente es, digamos, el presidente es más activo que nunca, ¿no? Con esa habilidad en las cámaras, o sea, además de reforma legislativa, esos 30, un poquitín menos de 30 días, Azucena, ¿tú cómo los ves? ¿Qué esperarías de esos 30 días? Que es como una fase final del presidente López Obrador, sin ninguna duda, después de lo cual llega pues la nueva presidenta, que va a tener pues su propia también agenda legislativa, obviamente. Pero empecemos con esos días que quedan, donde empiezan con, con lo fuerte, reforma legislativa, que tiene también sus, digamos, retos relacionados con que tiene que estar después, si lo aprueba el Senado, aprobada en los al menos 17 estados y después regresa al presidente para la firma y el correspondiente anuncio, que me imagino lo van a querer antes de que el presidente López Obrador deje su puesto. A ver, yo creo que aquí lo que vamos a ver también y vamos a observar es el movimiento ciudadano de los estudiantes y de los trabajadores del Poder Judicial. Porque yo creo que ha aumentado. No les ha dado, digo, pero creo que sí, por lo menos han tenido que tomar acciones. Digo, no por algo la discusión no se llevó en la Cámara de Diputados, tuvieron que buscar una sede alterna. Claro que es tan fuerte su mayoría que pues de todas formas lo hicieron. Pero pues yo empiezo a ver como también una cerrazón de decir, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Y también veo por el lado de Estados Unidos y que es Salazar, pues decir, pues están mal, esto se va a romper. El peso pasó en bien poquito tiempo, ya casi está en 20 pesos. Entonces, yo creo que si esto sigue así en escalada, pues como es kamikazes o estamos ya de plano yéndonos al borde, yo esperaría que se hiciera algo para frenar de alguna manera esta cuestión. Ya sea, no creo que pase, no creo que se frene a través de los diputados ni de los senadores. No sé si hay algún chance de que tal vez en la de los estados, que el tiempo lo, lo logre, pero es muy difícil Mira, yo pensar creo, que se va a Susana, revertir, que la en los verdad. estados va a salir en tiempo récord también. Se van a pelear por ser el primer estado que lo saque. Tienen suficientes gobernaturas para sacar 18 en 48 horas. Y si hay una respuesta social muy concentrada en lo que tú comentaste. Hoy parece insuficiente, podría crecer, pero parece insuficiente. Y si ustedes recuerdan un intento de reforma del Poder Judicial de Netanyahu en Israel antes de la tragedia del 7 de octubre, que digamos no tenía la amplitud y la profundidad y la destrucción de pues la logró frenar una sociedad ampliamente movilizada en su contra. No eran los estudiantes de Derecho y los dedos del Poder Judicial afectados, era la mitad del país en las calles todos los sábados, todos los
días laborales había guardias, o sea, una verdadera andanada social contra esa reforma. Aquí no hay nada parecido. Y en Polonia fue algo parecido también, ¿no? Cuando el gobierno quiso modificar el poder judicial, también hubo una respuesta social mucho más intensa. Era una modificación pequeña frente a la que están haciendo en México, ¿no, Beata? Sí, es cierto, o sea, totalmente, o sea, una movilización social y durante bastante tiempo en varios momentos, digamos, de todo este proceso. Sí, es cierto que en el contexto de México, la verdad es que falló bastante esa movilización social, o sea, qué bueno que los estudiantes pues están ahí manifestándose, bloqueando las entradas a la Cámara de los Diputados, sobre todo en esos primeros días, pero me da la sensación también de que el discurso del presidente mexicano sobre el poder judicial, especialmente sobre digamos, el Tribunal Supremo de Justicia, los jueces en general, la corrupción, etcétera, pues ha cuajado bastante en la sociedad mexicana, que por muchas razones y Yo no razones. estoy de acuerdo realmente, Beata. Las encuestas te sugieren cosas distintas. Primero, cuando les preguntas, por ejemplo, de quién dependen las fiscalías del Poder Judicial, te dice el 40% de los mexicanos. O sea, los mexicanos no están ni a favor ni en contra preocupados por lo que está pasando ahí. Hay un grupito, pues muy... Vean el grupo de estudiantes que hoy fue a pararse enfrente de la Suprema Corte para defender la reforma. Eran 18 o 28 o unos cuantos. Se veían, pues, muy movilizados desde Morena. Esto es, increíblemente, tampoco es una petición de las bases de Morena. No es una vieja demanda de la izquierda mexicana. Es una propuesta del presidente López Obrador. Punto. Si el presidente estuviera ahorita haciendo una reforma constitucional para desaparecer las embajadas del país porque le parecen incorrectas, pues estaríamos haciendo eso y las encuestas dirían, ay, sí, pues las embajadas son muy, desperdician mucho. A nadie le importan mucho las embajadas, a nadie le importa mucho el Poder Judicial. Estamos frente a una capacidad inaudita del presidente de llevar la agenda hacia donde quiere. La pregunta para mí es qué le va a pasar a Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. Porque su reacción, la discutimos en algún programa acá, su reacción original, su primera reacción fue ambigua, bueno, vamos a moderarlo, vamos a estudiarlo, pero se ha subido por lo menos discursivamente en el mismo carro que el presidente, que tanto lo cree. Bueno, ella y muchos otros también, como Monreal, por ejemplo, que estaban un poco como más buscando otra solución, ¿no? Y Al principio, pero se están no radicalizando, ¿no? Ayer felicitó una a la Cámara de radicalización. Diputados por el logro inmenso de esta reforma. Hace un par de semanas, un fin de semana, dijo que este era un regalo para el presidente López Obrador. ¿Qué piensa realmente ella? No lo sé. Pero a partir del 1 de octubre le va a tocar uno, implementar esta reforma, que en sí mismo es una pesadilla, es caro, es incierto. Imagínense, este gobierno austero va a obligar a hacer una organización, austero entre comillas, va a obligar a hacer una elección en junio del 25, que es tan cara como una elección presidencial, según nos dijo la presidenta del INE, que es cercana a ellos, no es una adversaria, que es cercana a ellos, la señora Tabel, y que es un proceso que tendrá, no me queda claro el número de boletas, pero 80, 100, tendremos que escoger 30, entre 30 candidatos, un cierto número entre 30 y cada uno de estos 80 boletas, a los que sean a un candidato para cada uno de estos cargos. Es una vacilada. Sin embargo, nadie se atreve a oponerse. Y lo que tú dices, Susana, es bien interesante, que es, pues no sabemos hasta dónde el gobierno de Estados Unidos le va a parecer esta reforma, que para cuando llegue la futura o el futuro presidente de Estados Unidos será un hecho consumado. La elección de Estados Unidos es en noviembre y toma posición hasta principios de enero. Pues, ¿qué van a pensar de esto respecto a las espíritu de un tratado de libre comercio? Uno puede tener diferencias respecto a las reglas de origen, si es 85, 50, o incluso si los alimentos genéticamente modificados son malos para la salud o no. Aquí lo que estamos es frente a un gobierno que está decidiendo tener un sistema judicial basado en principios distintos a los que tienen las democracias normalmente. No, el Estado de Derecho, que es como digamos de donde partes. ¿Qué quiere usar el Estado de Derecho? Es una palabra muy ambigua. En Sudáfrica el Estado de Derecho permitía excluir a los negros. No. Ok. Los principios jurídicos básicos
de las democracias occidentales es la separación de poderes, Ujú. reglas claras en la Independencia. procuración y administración de justicia, en el caso concreto del Telecaro, tema que no hemos hablado, los órganos autónomos, que son los que regulan una serie de mercados, independientemente de lo que quiere el poder político. Eso es lo que firmamos en el TEMEC. Lo firmó el Senado morenista que acababa de entrar por ahí de mediados del 19, con el visto bueno del presidente López Obrador, que lo celebró. Eso implica ciertos compromisos, implica la confianza de que pensamos más o menos en términos parecidos. Esta reforma no pensamos nosotros los mexicanos, o yo hablo en mi partido y quizá Claudia Sheinbaum, no pensamos así. ¿Los Estados Unidos van a querer ser socios de eso? No lo sé. A lo mejor estratégicamente se la tragan y nos ponen restricciones de algún tipo, pero no quieren romper. A lo mejor rompen. No sé cómo lo veas tú, Berta, que tienes mucho mejor No, al pulso menos del pueden mundo. usar ese argumento en caso de que necesiten un argumento para, digamos, cambiar la relación comercial con Pero tú México. Y es un crees, o sea, argumento en la a Unión mano. Europea debe haber un profundo arrepentimiento de haber dejado entrar a Orbán a la Unión Europea, ¿no? No sé. Sí, Es hay un cosas hombre que que... está tiene una alianza mental con Putin, piensa de otra forma. En Ujú. la Unión Europea, pues como son muchos y las reglas no son tan unilaterales como las que pueden ser en el TEMEC, se lo tragan, lo administran. Pero tú crees, en tu Sí, experiencia de sí. embajadora, en tu trato con los gobiernos o la diplomacia de otros países, en Canadá y en Estados Unidos, las altas esferas diplomáticas, ¿qué estarán pensando? ¿México puede ser un socio? A diferencia de la Unión Europea, basta que Estados Unidos diga, yo me voy, y en 6 meses se fueron. Sí, es cierto. O sea, el tema fundamental, yo creo, es en caso de que se implemente esa reforma judicial, En cómo caso, funcionará Que ya se va a va a para que pasar. implementar, no, no no. te O hagas sea, bolas. Vamos. yo Aquí siempre no doy hay por en ahí un caso de, se va a pequeñito margen, pero implementar. si ya estará Va a ser un implementada la hecho. reforma Eso va a ser judicial, un hecho. cómo funcionará ese sistema para las empresas estadounidenses que están aquí. Eso es el punto crucial, ¿no? Y lo veremos, pues, en los siguientes años, cómo se comportará el sistema Pero yo judicial tengo una diferencia, Beata. mexicano. Yo creo que no hay que esperarse a ver cómo funciona. Lo que a mí me parece, pues estar completamente equivocado, pero a mí me parece es que el espíritu detrás de esta reforma es Sí, contrario al es espíritu del cierto. TEMEC. Es cierto, pero por otra parte, TEMEC es un tema muy relevante desde el punto de vista, digamos, de los negocios también para Estados Unidos. Entonces, a veces se puede cerrar ojos para ciertas cosas, Sí, siempre y cuando, digamos, se permita Sí, porque funcionar. tampoco lo van a desechar, Así dada es. la A ver, importancia Azucena. que Ajá, tenemos, sí. ¿no? Eh, ese es el dilema exacto, Susana. Ujú. Y lo decíamos, creo que la parte económica, a mí me parece que Claudia Sheinbaum eh, ha intentado veladamente por algunas cosas que he leído, como de tratar de negociar, pero que no puede, o sea, literalmente no ha podido. No sé si en cuanto ella asuma el liderazgo, que el problema es que puede que sea demasiado tarde, pueda ser un poquito más pragmática al menos, eh, pero eso lo vamos a ver hasta en un mes, o sea, creo que antes, pues pareciera, al menos, que esto Va sin frenos, va va sin sin frenos. frenos. Eso, lo que les decía del tren, que va sin frenos. Así es, desafortunadamente. Miren, a raíz de lo que estamos comentando, tenemos algunos comentarios, algunas preguntas de las personas que nos escuchan. Agradecemos mucho todos esos comentarios. Una de ellas es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Somos un régimen híbrido con actual constitución del Poder Legislativo? Y la pregunta es que México es un régimen híbrido desde hace ya bastante tiempo, desde hace unos 3, 4 años, sobre la base de un indicador de la democracia, Democracy Index, una evaluación que hace The Economist Intelligence Unit cada año de todos los países del mundo, dividiéndolos en 4 grupos, básicamente. Democracia plena, democracia con ciertas deficiencias, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Y México, en ese sexenio, básicamente se sitúa en la categoría de regímenes híbridos. Híbridos. Aún nos falta un gran error. Esperemos que no vayamos hacia abajo, sino hacia arriba, pero regímenes híbridos. Sobre todo como consecuencia de la preponderancia del poder ejecutivo sobre pues, otros espacios para ejercicio del poder y para la expresión opinión pública, también muy relevante,
libertad de expresión. Entonces, lo de constitución actual del Poder Legislativo, tomando en cuenta la sobrerepresentación en sí mismo, no es causa para que México sea régimen híbrido, depende cómo se ejerce el poder desde el Ejecutivo. Y como digo, hay elementos desde hace al menos 3, 4 años que sitúan a México desafortunadamente en el grupo de regímenes híbridos. Entonces, esa sería respuesta y digamos lo que estamos comentando hoy, pues básicamente nos confirma que no va México en buena dirección y es sin ninguna duda preocupante. Ahora bien, para cerrar este episodio, Carlos, Azucena, si quieren añadir algún comentario más a lo que ya hemos hablado por aquí. No, solo espero que tengas razón y se pudiera frenar, pero lo veo muy improbable. Lo mismo diría yo. Es cierto, muy difícil, muy improbable, pero bueno, siempre la esperanza es lo último lo que se pierde. Así que yo voy a tener fe en que ocurran milagros a veces, esperemos que sea el caso. En Ya todo veremos. caso, ya veremos efectivamente. Les quiero pedir que a los que nos escuchan, que activen la campana de notificaciones en sus aplicaciones Spotify, Apple o Amazon, las que escuchan este podcast con su permiso para que no se pierda ningún episodio. Y por otra parte, pues nos despedimos hasta la semana que viene, agradeciendo su atención y esperando que las cosas vayan mejor. Muchas gracias y hasta luego. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.